Territorio, Obreros de la Hora Undécima, presenta su programa La Final Trompeta, con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias. Nuestra redención está cerca, nuestra redención está cerca. Prepárese el pueblo de Dios, se han visto en el cielo y la tierra las señales que Cristo habló. Se han visto en el cielo y la tierra las señales que Cristo habló. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Nuestra redención está cerca, nuestra redención está cerca. Hermanos, hay que trabajar para que el último escogido reciba el llamado final, para que el último escogido reciba el llamado final. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Nuestra redención está cerca, nuestra redención está cerca. Nos tenemos que preparar para entrar a la nueva tierra del cuerpo eterno inmortal, para entrar a la nueva tierra del cuerpo eterno e inmortal. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión.
Nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Hermanos, hay que trabajar en la gran visión de la carpa catedral. En la gran visión de la carpa catedral. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Se han visto volcanes, tsunamis también, grandes maremotos rugen por doquier, temblores de tierra con gran destrucción. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Solo hay un refugio, es el monte de Sión. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. El hombre sabio en la cima del monte. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En una ocasión, el Señor Jesucristo dijo: he aquí uno mayor que Salomón entre vosotros. Y era Jesucristo, el Hijo del Hombre, uno mayor que Salomón. Salomón, aún con toda la sabiduría que él tuvo, no alcanzó la sabiduría que tenía Jesús. Ahora, cualquier persona puede mirar al rey Salomón y mirar a Jesús de Nazaret y pensar: Salomón era un hijo de un rey y fue un hombre muy preparado, lleno de sabiduría divina, pues Dios le dio sabiduría cuando él pidió sabiduría para guiar al pueblo de Dios, y le dio también riquezas y le dio fama. Ahora, cuando apareció Jesús en la tierra, el carpintero de Nazaret era realmente el hombre sabio, el hombre más sabio que estaba pisando el planeta Tierra, el hombre más sabio del pasado, del presente y del futuro. Ahora apareció como un sencillo carpintero, pues no vino con sabiduría humana, sino que vino con la sabiduría divina. Por esa causa el apóstol San Pablo dice, hablando de Jesucristo, que Dios lo ha hecho sabiduría. O sea, es la sabiduría divina manifestada en toda su plenitud. Por esa causa, cuando el Señor Jesucristo hablaba el programa divino, dando a conocer los pensamientos divinos, dando a conocer las cosas divinas. Él dijo en los Salmos, y luego se cumplió en Jesús, cuando él estuvo hablando esas parábolas. En esas parábolas él estaba dando a conocer cosas, misterios del reino de Dios.
Y se cumplieron en Jesús aquellas palabras que dicen: abriré mi boca en parábolas y declararé cosas ocultas desde la fundación. Ahora ven ustedes, el hombre más sabio estaba allí, Jesús de Nazaret, uno mayor que Salomón. ¿Y qué hacía este hombre sabio? Dando a conocer la palabra de Dios, dando a conocer el programa divino y cumpliendo, llevando a cabo el programa divino correspondiente para ese tiempo. Él en una ocasión le dijo a sus discípulos: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues les había dicho: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, dice San Mateo que 6 días después de él decir estas palabras, los llevó a un monte alto, el monte de la transfiguración, el monte donde se transfiguró, y allí le mostró en esa visión la segunda venida del Hijo del Hombre, la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y allí encontramos que su rostro se hizo otro, dice uno de los evangelios. Uno de los evangelios dice que su rostro, su apariencia se hizo otra. San Lucas capítulo 9, verso 27 en adelante dice: pero esto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ahora, aquí San Lucas señala las palabras de Jesús en esta forma: hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Jacobo, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Ahora aquí, uniendo lo que dice San Lucas con lo que dijo San Mateo, encontramos que podemos tener un cuadro más claro. Aquí el Señor Jesucristo le está mostrando el fin del tiempo, le está mostrando la segunda venida del Hijo del Hombre, y el Señor Jesucristo, por cuanto el profeta Malaquías dice que a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud. El sol de justicia siendo la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre. Encontramos que aquí su apariencia, la apariencia de su rostro se hizo otra. Él está mostrando la
venida del Hijo del Hombre con otra apariencia a la de la primera venida. Encontramos que todo esto que fue visto en la cima del monte de la transfiguración es la visión de la segunda venida del Señor, como el sol de justicia, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Y encontramos que allí estaban presentes Moisés y Elías, que son el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 y Zacarías capítulo 4, que están señalados para el fin del tiempo, que son el ministerio de los ángeles enviados en el fin del tiempo, conforme a la promesa divina. Ahora encontramos que la luz divina, el pilar de fuego, Dios dice aquí, y vino mientras Pedro decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. San Mateo dice una nube de luz. Dice mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz lo cubrió. Esa luz o nube de luz que guió al pueblo de Israel, que de noche era una nube de luz y de día era una nube que los cubría del sol. Ahora, desde esa nube de luz salió una voz, y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Aquí encontramos que en el fin del tiempo, en la venida del Hijo del Hombre, siempre que se habla del Hijo del Hombre, los seres humanos siempre estarán viendo un profeta en la escena. Encontramos que cuando el pueblo de Israel vio al Hijo del Hombre, lo que vio fue un hombre, a Jesús de Nazaret, el carpintero de Nazaret, al cual el pueblo reconocía como profeta, aunque no así los líderes religiosos del pueblo hebreo. Ahora, en la venida del Hijo del Hombre 2000 años atrás, encontramos que el Hijo del Hombre estaba revelando al Padre. Por eso la Escritura dice que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre lo declaró, lo reveló. Así es que Jesucristo, el Hijo de Dios, allí en medio del pueblo hebreo, manifestado como Hijo del Hombre, que es un profeta, estaba revelando al Padre. Por eso él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que yo hago. Y como el Padre me muestra, así yo hago. Y lo que yo escucho a él hablar, eso es lo que yo hablo. Por eso las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Él también, cuando oró por sus discípulos, dijo:
no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, así es que guárdalos del mundo. Yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. La palabra del Padre Jesús la dio a sus discípulos. Así es que Él estaba revelando al Padre, al Dios de Abraham y de Jacob, que fue manifestado en la dispensación de la ley. Porque la dispensación de la ley es la dispensación del Padre. Ahora la dispensación de la gracia es la dispensación del Hijo. Pero cuando el Hijo de Dios fue manifestado en carne humana, conocido como Jesús de Nazaret, Él estuvo revelando al Padre, al Dios eterno del Antiguo Testamento, al Dios eterno de la dispensación de la ley, al Jehová de la dispensación de la ley. Por esa causa, el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, vino con la palabra del Padre y haciendo las obras del Padre que Él había prometido para llevar a cabo en la edad mesiánica. Por esa causa, las promesas que el Padre Celestial había hecho, las personas podían ver esas promesas siendo cumplidas por el Hijo del Hombre, porque Él estaba revelando al Padre. Él también tomó el nombre de redención, el nombre Jesús. El nombre Jesús es el nombre de redención utilizado por Dios para efectuar la redención del ser humano allá en la cruz del Calvario. Por esa causa, Él decía: yo he venido en nombre de mi Padre. Así es que Él vino en nombre de su Padre, y las cosas que Él estaba realizando estaban siendo hechas en el nombre de su Padre, y Él no tenía necesidad de decir: yo ordeno que sea hecha tal cosa en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque Él llevaba el nombre en Él. Por esa causa, Él no tenía que orar para sacar los demonios. Él no tenía que orar para sanar a los enfermos, sino hablar la palabra creadora, porque Él llevaba el nombre en Él. Por esa causa, las cosas acontecían de acuerdo a como Él las hablaba, porque Él vino en el nombre de su Padre para redención, lo cual no comprendieron los líderes religiosos de aquel tiempo. Pero hubo personas sencillas y humildes como pescadores, Pedro y sus compañeros de pesca, y otras personas que comprendieron que aquel sencillo carpintero de Nazaret era el Mesías, el ungido, el Cristo, enviado al pueblo hebreo. Por esa causa San Pedro dijo, cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Los discípulos dijeron:
Unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, o que eres alguno de los profetas. El pueblo de Israel pensaba que Jesús era un profeta, pero no sabían qué profeta, cuál de los profetas. O sea, el pueblo como pueblo, por la religión hebrea a través del sumo sacerdote y demás líderes, no habían identificado a Jesús de Nazaret como un profeta prometido para el pueblo. Por lo tanto, no sabían cuál de los profetas era Jesús de Nazaret. Pero aunque habían pensado, el pueblo pensaba que era un profeta, vean ustedes, no sabían qué profeta. Y cuando una persona puede ver un profeta mensajero en la escena y no sabe el ministerio que está en él y cuál es el propósito de su presencia en la tierra, no puede recibir el beneficio de ese profeta mensajero enviado por Dios. Ahora el que recibe a profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. Ahora, ellos no sabían acerca de estas cosas. Por lo tanto, ellos no tenían la bendición correspondiente para aquel tiempo. Pero Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro contestó de acuerdo a la promesa divina para ese tiempo. Identificó a Jesús, el profeta de Nazaret, como el profeta Mesías, o el Mesías profeta prometido para ese tiempo. Tú eres el Cristo, el ungido, ungido con el pilar de fuego, ungido con la columna de fuego. Por eso Jesús dijo en una ocasión: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué estaba diciendo? Estoy ungido con el Espíritu del Señor, con la columna de fuego. Se estaba identificando como el Cristo, como el ungido. Porque Cristo lo que significa es el ungido. Cada edad y cada dispensación ha tenido su mensajero ungido, ha tenido su Mesías ungido, su Cristo ungido. Por ejemplo, Noé era el profeta ungido por el pilar de fuego para aquel tiempo. O sea, era el Mesías de aquel tiempo, el Cristo de aquel tiempo, porque Cristo o Mesías lo que significa es el ungido. Cada edad también ha tenido el ungido de Dios con el Espíritu de Dios para traer el mensaje de Dios para ese tiempo. Ahora, aquí tenemos a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías prometido para el pueblo hebreo. Dios manifestado en carne humana en toda su plenitud. Hemos escuchado al Dr. William Soto Santiago dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre.
Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.